José Luis. Ya. Bueno, vamos entonces a hacer un repaso. Vamos a revisar lo que hemos visto anteriormente para recordarlo. Eh, Recuerden que el modelo que vimos que tiene mayor realidad biofísica es el modelo de Hodgkin y Huxley, ¿no? Estos investigadores ingleses que ganaron el premio Nobel por las investigaciones que hicieron, que los llevaron culminaron con el modelo que está representado en esta imagen, ¿no? Es un circuito electrónico en donde ya sabemos que la actividad eléctrica de las células nerviosas es se debe fundamentalmente a que hay corrientes iónicas a través de la membrana, que en el caso de la preparación clásica del calamar, ¿no? Esos canales son canales de sodio y canales de potasio. Aquí tenemos representado el canal de sodio, Na, ¿no? Y aquí vamos a tener una corriente INA a través de ese canal y una corriente de potasio IK, ¿no? K es el símbolo que representa al potasio en la tabla periódica. Y va a haber un canal en el modelo que se deja para tomar en cuenta otras corrientes residuales, ¿no? Pequeñas, que juegan un papel mínimo en el modelo. Sabemos que los canales estos se cierran y se abren respondiendo a los cambios en el voltaje que hay a través de la membrana celular. Y eso es lo que está representado aquí como una resistencia variable, ¿no? Tanto en el canal de potasio como en el canal de sodio. Y bueno, y sabemos que en reposo hay una fuerza electromotriz, ¿no? O sea, hay un voltaje entre el interior de la membrana, que aquí lo estamos representando abajo, y el exterior de la membrana. Y sabemos también que la membrana, que es una doble capa de lípidos, tiene una, una capacitancia, ¿no? Eso los lleva, bueno, no, las células nerviosas no son las únicas que tienen actividad eléctrica. Hablamos también de que en el páncreas tenemos las células beta del páncreas, tienen una actividad muy parecida a la de las neuronas, también debido a corrientes iónicas que fluyen a través de la membrana celular, ¿no? Y en general, en casi todos los procesos bioquímicos que tienen lugar en los organismos, hay actividad eléctrica. Pero bueno, eso ya sería tema de otro curso, ¿no? Del que nos interesa hoy, ¿no? Vimos también que cuando escribimos las ecuaciones de ese circuito, nos resulta un sistema de ecuaciones, cuatro ecuaciones diferenciales, una ecuación diferencial para dar cuenta de las variaciones del voltaje, ¿no? Esas variaciones del voltaje se deben a las corrientes iónicas, el primer término corriente de sodio, segundo término corriente de potasio, tercer término las corrientes residuales, ese canal que les decía, y luego hay un término que es una derivada parcial respecto a la posición, que es para dar cuenta de la propagación del impulso eléctrico. Y además tenemos otras tres ecuaciones, ¿no? Una para una variable que se llama N, M y H, que son las variables que controlan la apertura y cierre y desactivación e inactivación de los canales iónicos, ¿no? Recuerden que aquí vimos una cosa muy importante, era que si bien los canales de la membrana se abren cuando el voltaje llega a un cierto valor umbral, los canales de sodio responden más rápido que los canales de potasio. Y esta diferencia en la respuesta de los canales es fundamental para la fisiología
de la célula. Vimos también que además de que las células nerviosas tienen la capacidad de producir impulsos nerviosos, pueden producir también trenes periódicos de impulsos nerviosos, ¿no? Y no solo trenes periódicos, sino también patrones complejos, ¿no? De oscilaciones periódicas. Esto es lo que se conoce como el bursting fenómeno. También eh, este, vimos que había diferentes fenómenos de ráfagas de oscilaciones, diferentes tipos de bursting, ¿no? Y aquí les dejé una referencia de un artículo en donde nosotros explicamos mediante un modelo qué cosa es lo que causa que la célula produzca este tipo de ráfagas. En general, la forma canónica que se usa actualmente para modelar las células nerviosas, la que usan los biólogos, ¿no? Los fisiólogos, los electrofisiólogos sobre todo, ¿no? Tienen esta forma. La forma genérica es una ecuación para las variaciones del voltaje que dependen de las corrientes iónicas, de los impulsos que están entrando de parte del experimentador o de parte de otras células que estén conectadas con ella, más el término que nos da cuenta de la propagación del impulso nervioso. Y luego otras variables que son las que van a dar cuenta de los procesos de apertura y cierre de las variables. En general, aquí en este ejemplo estamos poniendo que son n, ¿no? Dependiendo de la célula, dependiendo de la preparación que estemos investigando, será un número distinto de iones y corrientes iónicas que son relevantes al fenómeno. Después de eso, lo que hicimos fue ver el modelo de Fishburne-Nagumo, que es una primer reducción que apareció en el contexto científico, un modelo más sencillo, pero que a pesar de que pierde realidad biofísica, nos permite entender con mucha claridad el fenómeno y nos permite dar una explicación matemática de por qué ocurre lo que estamos observando experimentalmente en las células nerviosas. Aquí tenemos a Fishburne, recuerden que es el norteamericano, ¿no? Que estaba en los National Institutes of Health de USA, y Nagumo, que estaba en la Universidad de Tokio. Aquí en esta imagen está el circuito que Nagumo creó para explicar. Aquí se ven las ecuaciones de Fishburne, ¿no? Que en un momento las vamos a poner también, ¿no? Y este es el profesor Aihara, que todavía conserva como una reliquia histórica, ¿no? Ese modelo. Esta es una imagen del artículo de Fishburne, ¿no? En donde se explica matemáticamente por qué la célula por qué tiene un umbral, ¿no? ¿Cuál es el umbral? Y por qué la célula puede manifestar el fenómeno de excitabilidad. Recuerdan que esto lo discutimos con cuidado, ¿no? Y que vimos que el trabajo de Fishburne, que Fishburne recuerden, Fishburne propuso un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Que es este sistema de ecuaciones diferenciales que está aquí en esta imagen. Es un sistema de solo dos ecuaciones diferenciales, una para las variaciones del voltaje y tomar en cuenta las corrientes iónicas, y otra que es una única variable de recuperación que va a modelar el proceso, o sea, de manera comprimida, el proceso de apertura y cierre de los canales. Y sabemos que, déjenme ver qué pasa aquí, que no me deja regresar. Estoy tratando, ya aquí está. Y entonces lo que vimos es que este modelo eh,
Bueno, una cosa que quería decirles también es que en el caso de Nagumo, Nagumo lo que hizo fue construir este circuito, ¿no? Construir un circuito electrónico que tenía un comportamiento excitable muy parecido al de las células nerviosas, ¿no? Y que resultaba que cuando escribe las ecuaciones del circuito de Nagumo, resultan las ecuaciones de Fizeau. Y Fizeau a su modelo le llamaba el modelo de Balthasar van der Pol, ¿no? Porque él se inspiró en el trabajo de van der Pol para crear su modelo. Esta es la ecuación de van der Pol, que es una ecuación que tiene un ciclo límite, y algo que Van der Pol no vio, pero que sí vio Fizeau, fue que este sistema no solo podía tener un atractor periódico y producir trenes periódicos de potenciales de acción, sino que también podía manifestar el efecto, el fenómeno de excitabilidad. Viendo matemáticamente, se ve que al cambiar los parámetros podemos tener el sistema en un régimen excitable, en donde lo que va a ocurrir es que una perturbación que rebase el umbral va a producir un potencial de acción. Pero también vamos a ver que hay otro régimen que puede tener la célula, en el que si se cambian los parámetros de la célula, en vez de producir un solo potencial de acción en respuesta a una excitación, produce un tren periódico de potenciales de acción. Y lo que vimos es que esto se debe a que el modelo, el sistema de ecuaciones diferenciales, sufre una bifurcación que es conocida como la bifurcación de Andronov-Hoff, ¿no? Y eso es lo que, digamos, explicaría la bifurcación de Andronov-Hoff, es lo que explicaría el mecanismo matemático, ¿no? Si podemos llamarlo así, ¿no? Este, del modelo. Eh, Les dejé también esta referencia en donde es un artículo que escribí con dos exalumnos míos, en donde se explica todo, la dinámica, se analiza matemáticamente el modelo de Fizeau-Nagumo y se entra en detalle, ¿no? En cómo ocurre la bifurcación de Hopf en ese modelo. Ahora, otra cosa que también hemos visto y es muy relevante es que eh, la fenomenología que es típica en el sistema nervioso, en las células nerviosas, aparece también en otros escenarios y es un complejo de fenómenos en donde tenemos oscilaciones de relajación, o sea, atractores periódicos. Tenemos también excitabilidad. Recuerden las características básicas del fenómeno de excitabilidad, ¿no? Que hay un umbral, que hay una respuesta de tipo todo o nada y que hay un periodo refractario, ¿no? También una cosa que es muy importante es que aparecen asociados a estos sistemas otros fenómenos, como es la histéresis, por ejemplo, y como es incluso la multiestabilidad. O sea, el sistema puede tener múltiples atractores, ¿no? Y tener múltiples atractores quiere decir que puede tener varios comportamientos, ¿no? Diferentes y bajo una perturbación pequeña, o sea, una perturbación de condiciones iniciales, el sistema puede pasar de tener un tipo de comportamiento a tener otro tipo de comportamiento. Eh, Eso es una cosa que va a ser relevante y también algo que es importante es saber cuál es el elemento fundamental que hay en estos modelos para producir esta fenomenología. Y lo que vimos es que lo que se necesita es que el modelo, en este caso los modelos son circuitos electrónicos, el circuito electrónico tenga una componente, ¿no? Que tenga resistencia negativa, ¿no? Entonces eso lo discutimos también. Y
vamos ahora a ver un paso más, ¿no? De reducción. Vamos a ver cómo se puede simplificar los modelos y todavía, a pesar de la simplificación, poder tener modelos útiles que nos aporten conocimiento valioso respecto a la fenomenología que nos interesa, ¿no? Eh, Vamos a ver que genéricamente, en tanto en los modelos eléctricos, vamos a ver incluso un modelo hidromecánico, ¿no? En todos los modelos, además de tener resistencia negativa, esa resistencia negativa está asociada a fenómenos de carga y descarga, ¿no? O sea, el sistema acumula, 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 llega a un umbral límite y como que se relaja y entonces produce una descarga. Esto es lo que es genérico en todos estos modelos. El modelo que vimos posteriormente fue un modelo muy sencillo, en donde teníamos un circuito que tiene un capacitor, esta sería la capacitancia de la membrana, tiene un único canal, ¿no? Y tiene una resistencia, ¿no? Eh, Aquí estamos pensando que tenemos una fuente, ¿no? Esta fuente, vamos a pensar, es realmente representaría el voltaje que tenemos a través de la membrana, ¿no? Y ya sabemos que ese voltaje, pues lo que hace es tener, el efecto que tiene es cargar el capacitor. Pero si tenemos otro canal, ¿no? Si este canal que está aquí estuviera abierto, la corriente la carga que se acumula en el capacitor se descargaría a través de esa resistencia. Y entonces en este modelo, este es el modelo de se conoce como el modelo de integración y disparo o spiking neuron, ¿no? Y aquí en este modelo lo que se tiene es que pensamos que hay un demonio que está atendiendo lo que pasa en este canal y que cuando el voltaje llega a un valor umbral, él deja pasar la corriente y cuando el voltaje es menor que ese valor umbral, entonces él cierra este canal y no deja pasar la corriente. Y lo que vimos es que el efecto que eso tiene es que entonces el sistema va a producir un tren periódico, ¿no? De oscilaciones de diente de sierra, se les llama a estas oscilaciones por razones obvias. Y vimos también que entonces el modelo está dado por una sola ecuación diferencial que va a estar sujeta a una condición de salto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si damos una condición inicial aquí, lo que vamos a hacer es que nos vamos a desplazar. Déjenme poner el lápiz. O sea, imagínense que damos una condición inicial aquí. Y entonces buscamos la solución de esta ecuación diferencial que tiene esa condición inicial. Y entonces nos va a decir que la solución, nos movemos por la solución. En este caso, la solución haría este movimiento, ¿no? Cuando llega aquí, fíjense, aquí el valor del voltaje es 1.5. Vamos a suponer que 1.5 es el umbral. El umbral que este demonio está atendiendo para cuando llega el voltaje aquí a ese umbral, él abre el canal, ¿no? Y deja pasar la corriente. Entonces, aquí en este momento, él abriría el canal, deja pasar la corriente, y entonces muy rápidamente la corriente, la carga que estaba acumulada en el capacitor, toda la carga que estaba acumulada aquí, se va a descargar, va a venir por acá y se va a descargar, ¿no? Aquí recuerden que de un lado tenemos carga positiva, ¿no? Y del otro lado tenemos carga negativa, ¿no? Entonces estas cargas van a neutralizarse, ¿no? Circulando a través de este canal. Y entonces el voltaje, pues que había en el capacitor, ¿no? Pues disminuye muchísimo. Y cuando disminuye mucho, entonces este demonio cierra el canal y entonces el capacitor se vuelve a cargar y ese fenómeno se repite, ¿no?
Cuando llegue aquí a este valor umbral, el demonio vuelve a abrir, ¿no? Y ese demonio pues está implementado matemáticamente con esta condición de salto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Que cuando llega el voltaje, aquí la solución esta debería continuar, ¿no? Continuaría, ¿no? Pero lo que hacemos es que cuando llega a este valor, al valor de 1,5, entonces lo que hacemos es que reseteamos la condición inicial y entonces iniciamos otra vez, pero ahora con esta condición inicial. Luego cuando llegamos aquí, volvemos a hacer lo mismo y, y entonces vamos a estar cambiando de solución. Nos movemos por esta solución hasta que llegamos al umbral y luego nos cambiamos y nos movemos por otra solución, ¿no? Entonces, este es el modelo famoso de Spiking Neurons que abunda muchísimo en la literatura actual. Ok, un problema que tiene esta explicación que acabo de hacer es que pues tiene algunas cosas incómodas, ¿no? Pues es incómodo tener que estar haciendo ciencia recurriendo a demonios, ¿no? O es, desde el punto de vista matemático, es muy poco elegante, ¿no? Vamos a resolver una ecuación diferencial, pero artificialmente vamos a estarle cambiando las condiciones iniciales, ¿no? Que ese sería como un demonio matemático, ¿no? Que tendríamos aquí, ¿no? Este, o sea, haciendo el efecto que acá en el circuito hace este otro demonio, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es, voy a comentar primero, déjame buscar rápido, aquí debo tenerlo por aquí en alguna parte. Quiero mostrarles el modelo de Facebook, que yo creo que lo debo tener más atrás. El, Aquí está. El modelo de Nagumo, ¿no? Estas son las ecuaciones de Facebook. Y Nagumo, el circuito que construyó es este. Tiene un capacitor para dar cuenta de la capacitancia de la membrana. Tiene dos canales. Tiene este canal y tiene otro canal aquí. Entonces, aquí igual imaginamos que el exterior de la membrana está en la parte superior y el interior de la membrana está en la parte inferior. Y esta batería que está aquí, lo que representa es la fuerza electromotriz que se produce debido a la ley de Nernst, que ya la hemos discutido anteriormente, ¿no? Y vamos a ver que en este canal lo que tenemos es una resistencia y un inductor. En el otro canal vamos a tener lo que se conoce como un diodo túnel. Se le llama también un diodo de Esaki. Esaki es un físico japonés, premio Nobel, que descubrió el fenómeno, el efecto túnel, ¿no? Por eso se le llama un diodo túnel, porque hay un efecto cuántico ahí, ¿no? En donde partículas cuánticas pueden cruzar una barrera de potencial, ¿no? Como si hubiera un túnel, ¿no? Y eso es lo que permitió generar este tipo de dispositivos, que son dispositivos que tienen resistencia negativa. Entonces, el circuito de Nagumo es este. Al escribir sus ecuaciones, nos dan las ecuaciones de Fizeau, ¿no? Y tiene una componente, que es el diodo de Saki, ¿no? Que tiene resistencia negativa. Por eso es que el sistema va a manifestar todo este complejo de fenómenos que hemos estado describiendo hoy. Ok, entonces, eh, lo que voy a ver ahora es, fíjese, aquí está otra vez la función característica que nos da la relación que hay entre voltaje y corriente en el diodo de Saki, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que ustedes tienen una componente electrónica cualquiera. Vamos a representarla aquí como una caja negra. Y entonces, y está conectada a unos cables, ¿no? Si nosotros aplicamos un voltaje aquí,
Entonces, lo que vamos a observar, ¿no? Si aplicamos aquí un voltaje V, digamos, lo que vamos a observar es que va a circular una corriente. Dependiendo de quién es esta caja negra, pues será cuánta, cuánta, cuánta corriente va a circular cuando yo aplico un voltaje dado, ¿no? Esta gráfica lo que está diciendo es para cada voltaje, qué corriente se produciría. Y vamos a ver qué tiene la gráfica de esta. También hay otras componentes que tienen resistencia negativa, pero que tienen una gráfica distinta. Fíjense que esto tiene forma como de N. Y vean que esto, por ejemplo, acá, disculpen, acá, esta otra componente que tuviera esta relación IB, corriente contra voltaje, ¿no? Tendría forma de S, ¿no? Forma sigmoidal, ¿no? Pero en este caso, las dos tienen la gracia de que tienen resistencia negativa, ¿no? Vean, aquí tengo resistencia negativa y aquí también, porque la pendiente es negativa. Podrían ustedes preguntar, bueno, ¿y qué elemento tiene una gráfica como esta? Y pues es un foco de neón. Esos focos que están en los salones de la facultad, esos tubos de neón, ¿no? Tienen una función característica así. De hecho, la pinté aquí así para que se viera exageradamente, pero la verdad es que se parece más a lo que está graficado en esta otra figura. Eh, digamos, la S es bastante asimétrica, no es tan simétrica como la puse yo aquí. Ok, lo que quiero ver es que si nosotros construimos en el circuito del demonio, en este circuito, podemos construir electrónicamente el demonio, podemos construir una componente aquí que juegue el mismo papel que jugaba el demonio. O sea, ¿qué hacía el demonio? El demonio hacía una cosa muy sencilla. Tenía dos valores, ¿no? Umbrales. Un valor umbral de descarga, ¿no? Y un valor umbral, o sea, un valor umbral que si llega a ese valor umbral, él abre la puerta, ¿no? Digamos, un valor alto donde cuando llega a ese valor, el voltaje, ¿no? Llega a ese valor, él abre la puerta a esta. Y cuando el voltaje ya baja, baja, baja y baja a partir de un cierto nivel, entonces él cierra la puerta, ¿no? Entonces tiene que tener dos límites. Aquí el límite era 1,5 y el otro límite es casi cero, estaría como a esta altura más o menos. Vean que estas gráficas no llegan al eje de las X, se quedan un poquito antes, ¿no? Entonces, el sistema, el voltaje en el sistema está oscilando entre estos dos límites. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué componente podemos poner aquí que juegue ese papel, el mismo papel que jugaba el demonio. Es una investigación que hice yo con José Luis y con Frank Hoppenstedt, ¿no? Y que lo publicamos en esta revista Biological Cybernetics, ¿no? En donde construimos un modelo que tiene ese demonio. Y si ustedes me preguntaran, bueno, ¿qué componente es la que tuviste que poner ahí? Pues la componente era esencialmente un inductor y un foco de neón, que es muy bonito porque entonces cuando la neurona está parametrizada de manera que se ha producido la bifurcación de Hopf, ¿no? Entonces exhibe un patrón periódico. Y lo que uno observa en el circuito es que la luz se prende y se apaga periódicamente. El foquito de neón se va a estar prendiendo y apagando. Este, podemos hacerles una demostración de eso puede ser interesante. Voy a ponerme de acuerdo con Fermín y José Luis para hacerlo.
Ok, entonces, eh, déjenme ver dónde tengo aquí está el modelo, ¿no? Fíjense, esto que está aquí sería la cajita negra que sustituye al demonio, que es un inductor que tiene una inductancia L y un neon bulb, un bulbo de neón, ¿no? NB es en el artículo que lo publicamos, estaba en inglés, entonces NB representa, esto es un foquito de neón, foco de neón. ¿Y qué observamos? Lo que vamos a observar es que este foco va a estar prendiéndose y apagando, ¿no? Va a estar prendiéndose y apagando. Y que si escribimos las ecuaciones del modelo, eso ya lo hemos hecho anteriormente, yo nada más lo estoy recordando hoy, lo que vamos a obtener es este sistema de ecuaciones que está aquí, donde G es una función que es la función que está graficada aquí. Vean que esto es una cosa interesante. Esta función característica, así se llama la función característica del diodo de Saki, ¿no? Esta función característica del diodo de Saki es una función, es la gráfica de una función, esa curva. Pero la función característica del foco de neón no es gráfica de función, porque no es inyectiva. Para estos valores, los valores este, de voltaje que están en este segmento, todos estos valores, ella está bivaluada, ¿no? O trivaluada, si ustedes consideran también la región de resistencia negativa. Eh, pero no es gráfica de función, por eso, porque está multivaluada. Pero sí puedo yo pensar ahora lo que sería la función inversa. La función inversa es una función que a cada i, ¿no? Le va a decir, ahora en vez de preguntar para cada voltaje, qué corriente produce, ¿no? Cada corriente, ¿no? ¿Qué voltaje producía, ¿no? Y entonces eso lo podemos considerar como una función, vamos a llamarla G, que depende de la corriente. Es función de I y esa función, o sea, si yo veo esta gráfica, pero la veo desde el eje Y, pues ahora sí es gráfica de función, porque no está multivaluada. Esa es la función que van ustedes a observar aquí, en esta ecuación. ¿Ven? Aquí aparece esta, esta función y este es el modelo, que se puede reparametrizar de esta manera para observar que tendríamos un modelo de tipo rápido-lento, que puede ser estudiado usando la teoría singular de perturbaciones, ¿no? Que, de hecho, ya hablamos del teorema de Tikhonov, ¿no? Y eso es algo que, si hay interés, podemos entrar en más detalle próximamente. Una cosa interesante es que cuando uno analiza y resuelve este modelo, digamos, aquí lo que tenemos es podríamos decir, una neurona electrónica, ¿no? Una neurona electrónica que eh, presenta el mismo tipo de comportamientos, pero con una diferencia fundamental respecto al modelo de Nagumo. El circuito de Nagumo con un diodo de Saki, ¿no? La diferencia que tiene es que que esta los produce potencial, en vez de potenciales de acción, produce corrientes de acción. Vean que aquí lo que hace este sistema, porque como eh, el demonio está abriendo y cerrando el circuito, cada vez que abre el circuito lo que pasa es que hay un pulso muy rápido y muy corto
de corriente que circula ahí, que se ve aquí en esta figura, ¿ven? Son estos pulsos, ¿no? Estos pulsos son los pulsos de corriente, ¿no? Entonces, en vez de potenciales de acción, tenemos corrientes de acción, ¿no? Entonces, es un modelo complementario al modelo anterior. Pero la gracia fundamental que tiene, ¿no? Es que nos hace ver, ¿no? Y ese es el valor científico que tiene, a mi modo de ver, más importante este modelo que propusimos Hopper y yo, es que nos hace ver que este modelo que tanto se usa hoy en día en inteligencia artificial de spiking neurons, ¿no? Que parece tan artificial, pues no es tan artificial, ¿no? O sea, se puede realizar sin tener, incluso construir físicamente, ¿no? Sin tener que estar atrayendo demonios. Ok, bueno, pues, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Voy a aprovechar los minutos que quedan para hacer un resumen. Eh, Aquí vean, tengo un mapa de calor, ¿no? Que, en donde vamos a ver que, digamos, estamos aquí graficando frecuencia, ¿no? La frecuencia de la luz, ¿no? La frecuencia más baja es la frecuencia roja, la frecuencia más alta es la de violeta, ¿no? Y entonces vamos a pensar que del lado más alto, pues lo que tenemos son los modelos que tienen mayor realidad biofísica, ¿no? Son los modelos tipo Hodgkin y Huxley, que son modelos que tienen mucho sentido, ¿no? Para los fisiólogos, ¿no? Y luego, del otro lado, pues vamos a tener en el otro extremo lo más sencillo, que son las neuronas binarias, ¿no? Que son las neuronas que se están usando ahorita en los Large Language Models, ¿no? En las redes convolucionales, las Deep Neural Networks actuales, ¿no? Son neuronas binarias, que esencialmente podríamos decirle que son neuronas de maculoquipits, ¿no? Y que esencialmente lo que se está haciendo es usando perceptrones, ¿no? Eso es lo que hoy en día se está usando mucho en la literatura, que ya se han sofisticado y son los que se conocen ahora como los transformers o los LLMs. Para el caso de lo que queremos es hacer este aprendizaje del lenguaje natural, ¿no? Ahora, en el camino lo que hicimos fue ir simplificando. Y de Hodgkin y Huxley pasamos a Fisbun-Nagumo, ¿no? De Fisbun-Nagumo pasamos a estos modelos de spiking neurons que acabo de discutir con ustedes, ¿no? Y todavía vamos a poder tener un paso más de simplificación. Y ustedes dirían, bueno, pero ya con Hodgkin y Huxley teníamos cuatro ecuaciones diferenciales. Con Fisbun-Nagumo teníamos dos ecuaciones diferenciales. Con las spiking neurons teníamos una sola ecuación diferencial. Bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es quitar las ecuaciones diferenciales y tener cero ecuaciones diferenciales y tener un modelo geométrico o un modelo algebraico, digamos, ¿no? O sea, que no implica el uso de cálculo diferencial integral. Aunque lo que va a ser muy interesante es que para analizarlo, sí vamos a tener que utilizar una teoría matemática sofisticada, que es la teoría de rotación de Poincaré. Ok, bueno, entonces creo que esto nos resume perfecto toda la discusión que hemos tenido este semestre acerca de los diferentes modelos de neuronas. Y les quería yo comentar que, que es algo que llama mucho la atención, que usando neuronas tan sencillas como las neuronas de Maculo-Kibitz, ¿no? Neuronas binarias, neuronas que solo tienen dos estados discretos, uno y cero, ¿no? Se ha podido llegar muy lejos. Hemos podido llegar tan lejos con eso que hoy en día la humanidad está asustada de la enorme capacidad que tienen
las inteligencias artificiales, ¿no? Que están siendo construidas con estos modelos. Cabe la pregunta, y esto es proyecto de investigación actual en muchas partes del mundo por muchos investigadores. Bueno, ¿qué pasaría si nuestros modelos, ¿no? eh, de inteligencia artificial usaran modelos de neuronas más realistas, más acercados a la realidad? Y entonces eso implicaría hacer un viaje ahora en dirección contraria. En vez de ir simplificando, ¿no? Vamos a ir complejificando los modelos para ver si nos dan, nos producen mejor inteligencia, ¿no? Si ustedes buscan, y entonces estos son los modelos de spiking neurons que tienen una sola ecuación diferencial. Y si ustedes buscan en la literatura, miren, por ejemplo, yo aquí le puse a Google que me buscara spiking neurons networks, redes de spiking neurons, y este, 6 centésimas de segundo me dio 17,000 artículos, ¿no? De ese tema. Entonces, hay mucha investigación en la actualidad en donde la gente está, los investigadores, los científicos, están buscando la manera de poder crear inteligencia usando modelos de spiking neurons, o sea, modelos que tienen una ecuación diferencial para modelar la neurona. Y que entonces ya la célula no la estás modelando que vive en un espacio donde el tiempo es discreto, sino que ahora vive en un espacio como el nuestro, donde el tiempo cambia continuamente, ¿no? Y el estado para pasar de 0 a 1 tiene que pasar por todos los valores intermedios, ¿no? Entonces, estamos hablando de una fiesta totalmente diferente. Pero bueno, creo que este es un buen punto para dejarlo aquí y voy a dejar de compartir para que ustedes puedan hacer alguna pregunta o algún comentario. También creo, José Luis, que teníamos algo que avisarle a los muchachos. No sé si ya